Bueno, amigos de YouTube, ya les traigo aquí una prueba de sonido entre estos dos altavoces. El Tribit Blast de 90 watts, el LG XG9 de 80 watts. Una diferencia bastante notable en tamaño en el XG9. El Tribit tiene 2 woofers más 2 tweeters. Y el LG tiene 2 woofers más un solo bocina tweeter de compresión según LG. Haré 2 pruebas, una al 60%. Al término de la primera prueba les diré mis conclusiones y al final 100% del volumen para escuchar si hay potencia de diferencia tanto en agudos, calidad de sonido y bajos. Bueno, amigos, al 60% del volumen les dejo bien en claro, se nota bastante la diferencia de potencia del LG. Pasa lo mismo que pasa con el Boombox 2 y el Boombox 3. En este, al tener unos medios bastante potentes, ligeramente pareciera como que tiene más bajo el Tribit. El Tribit tira un bajo muy bueno. El LG también tira un poquito más de bajo a ese volumen, pero los medios son bastante fuertes, entonces de repente aparentemente tiene más bajo el Tribit, pero tienes que analizarlo bien. ¿Cómo me di cuenta yo en eso? Lo que hice la prueba como de las bocinas en otro lugar donde yo lo pongo en la casa. Muchos ya deben de saber que arrinconas tú tu bocina en una esquina y genera mayor acústica. Calé ambos altavoces a la misma potencia del 60%, un bajo bastante profundo, igual un bajo con más profundidad el LG, pero me di cuenta que en realidad tenía un poquito más de bajo a ese volumen el LG porque empezaba a vibrar la puerta y las ventanas, que son de madera. Esa fue la manera de yo poder descartar que hay un poquito más de bajo en el LG. Bueno, amigos, para rápido he terminado la prueba de sonido a todo volumen. El LG sin duda tiene un sonido bastante cristalino y con bajos muy fuertes. Y utilicé el sonómetro para demostrarles que realmente se oye más fuerte el LG, ya que como me encontraba a una distancia casi de 1 metro, muchas veces el micrófono tiende a protegerse un poco para evitar distorsión y pudieran escucharse igual. Esperemos que se note la diferencia.
Ahí es donde entran las grandes confusiones que muchos tienen. ¿Por qué 80 watts y este es de 90 se oye más fuerte con este? Este es su tweeter de compresión que trae, que dice LG que acaba de integrar, que por cierto, si quieren el desarme, déjenlo en los comentarios. Hace un gran trabajo, lo mismo que pasó con el Boombox 3 y el Boombox 2. El Boombox 3 dicen que no tiene mucho bajo como el 2, pero no es eso. Te acostumbras a oír un sonido un poco con menores medios, más opaco, entonces al ser un sonido con menos agudos cristalinos, tiendes a tener presencia como que hay más bajo. Pero en realidad el LG X es el ganador. Ahora depende de los bolsillos de cada quien. Este altavoz vale $400 y este vale $200. Ustedes sabrán cuál de los dos adquieren. La diferencia entre uno y otro es que aquí ya hay más calidad de materiales, un diseño más elegante, una calidad de sonido mucho mejor. Este no digamos que es malo, pero para el precio sigue siendo una de las mejores opciones, calidad-precio. Espero que este video haya sido de su agrado.